Buenas noches, mi nombre es Pamela Puglianini y les doy la bienvenida a un nuevo Café Cultural en Casa denominado Un informe sobre la banalidad del amor entre el amor y la guerra, organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a la Fundación BBVA por acompañarnos en todas nuestras actividades y en esta en especial. El Centro Cultural PUC continúa con su labor de difusión, promoción y producción cultural y por ello seguimos ofreciendo nuestras actividades a las cuales están publicadas en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Los invito a seguirnos. Esta noche nos reencontramos con personas muy queridas para nosotros. Desde Miami nos acompaña Mario Diamen, uno de los dramaturgos más reconocidos de habla hispana, además de un periodista, narrador, ensayista y guionista. Mario es el autor de la obra que nos reúne esta noche y alguna vez mencionó que la historia de amor entre Arendt y Heidegger le pareció un tema fantástico para investigar, por estar muy asociado a su historia, a la de los argentinos, al periodo del gobierno militar y el rol de las intelectuales en la política. Ahora espero pueda darnos más alcances al respecto. También contamos con la presencia del director de la obra, Carlos Tolentino, quien es además un reconocido director de teatro, cine y televisión, docente y gestor cultural. Carlos es el responsable de que este montaje llegara al CCPUC y en su propuesta de llevar este proyecto a cabo, él destaca una frase de Heidegger: quien tiene grandes pensamientos suele cometer grandes errores. Una declaración que resulta bastante importante al hablar sobre la vida de este filósofo y sobre lo que ocurre en esta obra. Antes de que usted entrara por esa puerta, el mundo me parecía un sitio lleno de hastío, frivolidad, pero ahora en cambio me resulta un espacio encantador, pleno de misterio y de promesa. Esta es una frase que menciona el personaje de Heidegger en la obra al conocer a Hannah Arendt, frase que marca desde el arranque una prometedora historia entre estos dos personajes interpretados por Javier Valdés, director y actor de gran trayectoria tanto en cine como en teatro y televisión, y Camila Zavala, productora, dramaturga, directora y actriz. A ambos agradecemos mucho su presencia esta noche. Y finalmente, tenemos un entrevistador de lujo. Moderando el conversatorio, Fernando Carballo, graduado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un docente y un emblemático periodista a quien vemos y escuchamos en radioprogramas del Perú. Bienvenidos a todos y les doy la batuta a Fernando para poder iniciar este conversatorio. Gracias al Centro Cultural por ofrecernos en esta noche de cuarentena un café cultural en casa y en esta oportunidad nada menos que sobre una obra de teatro que vale por sí misma y que vale por el impacto que me sigue produciendo varios años después de haber visto su puesta en escena en el Centro Cultural, precisamente de la Universidad Católica en Lima. Bienvenidos a todos los que se han unido a nosotros desde diversos lugares, nuestro saludo y el deseo de que sea una noche memorable, porque Molière tenía razón cuando dijo que en la vida todo lo que no es teatro es tragedia. De manera que estamos ante una obra cuyo autor ha insistido de una manera persistente en un punto. Él no quiere entretener a la gente, sino hacerla reflexionar. Para eso ha narrado una historia de amor que se extiende a lo largo de varias décadas entre dos filósofos eminentes. Una de ellas, sin duda, la filósofa mujer más importante del siglo XX, Hannah Arendt, además judía, y alumna del filósofo un alemán con más notoriedad, Martin Heidegger. Alumna desde el año 25, es decir, mucho antes de que el nazismo se hubiese convertido en una realidad política amenazante para todos en Alemania. Heidegger adherirá al Partido Nacional Socialista, dirá su adhesión a Hitler en discursos emitidos por la radio alemana, por ejemplo, a lo largo del año 33, pidiendo que Alemania se retire de la ONU de la época, Sociedad de Naciones. La historia, como he dicho, comienza en el año 25, cuando Hannah Arendt tiene 18 años y es alumna de Heidegger en Marburg, Alemania. Tenemos un capítulo inicial en Marburg del año 25, un segundo capítulo en Marburg del año 26, luego se ven en Berlín el año 30, cuando ya el nacionalsocialismo está acercándose al poder. Heidegger se compromete cada vez más, su amante y alumna admiradora no puede entender qué es lo que está pasando con este hombre.
Hay una escena que tiene lugar en el 33, poco antes de que Hannah Arendt emigre a París, casada con otro intelectual alemán, más bien comunista. De París, como sabemos, emigrará a los Estados Unidos, desde cuya nacionalidad tomará y donde será profesora, pero en el año 50 es enviada por un organismo internacional, la Comisión para la Reconstrucción Cultural del Judaísmo en Alemania. En el año 50 visita a su antiguo profesor Martin Heidegger, que da lugar a la otra de las escenas. De manera que la obra de teatro se extiende desde el 25 hasta el 50. Por favor, explícanos cómo nació esta obra y cómo has vivido su puesta en escena en el Perú. Bueno, muchas gracias, Fernando. La tecnología me hizo perder algunos tramos de tu presentación, pero mira, la idea es un poco difícil para un autor decir en qué momento una idea lo ataca. Yo recuerdo que estaba viendo un documental sobre el juicio a Adolf Eichmann, que era realmente el represor principal, el que se encargó de coordinar todo el transporte de judíos a la muerte durante el periodo del Holocausto. Fue capturado en la Argentina y juzgado en Jerusalén. Y estaba viendo un documental sobre este juicio al que asistió Hannah Arendt y que produjo una de sus obras más importantes, que fue Eichmann en Jerusalén, y que tenía como subtítulo un informe sobre la banalidad del mal. Y mientras veía este documental, se me cruzó una memoria de haber leído en algún lado que Hannah Arendt había sido amante de Martin Heidegger. Y lo cual me pareció extrañísimo, dado que Heidegger había sido un nazi con participación en el régimen y miembro del partido nazi hasta los últimos días del régimen, y siendo ella una mujer tan inteligente, como nunca había, no solo no había reprobado esta relación, sino que además había contribuido después de la guerra al resurgimiento de Heidegger en el mundo filosófico. Entonces, con esta semilla de curiosidad, empecé a investigar toda esta historia. Y a medida que la investigaba, más me interesaba y más me llenaba no solo de curiosidad, sino de interrogantes, tratando de entender a estas dos mentes brillantes involucradas en un afer que era objetivamente imposible. No solo por el hecho de que él estaba casado, sino que el choque de ideas aquí era realmente dramático, lo cual lo hacía más interesante para mí. Ahora, la idea de abordar dos personajes de este nivel y meterse en su piel y más aún en su cabeza no era terrorífica. Porque, digo, hay que imaginar haciendo hablar a Hannah Arendt y hay que imaginar haciendo hablar a Heidegger. Y hacerlo de manera que esté a la altura de la inteligencia de ambos, que no es la mía. Y bueno, hay correspondencia de ellos, principalmente la correspondencia de Heidegger a Hannah, porque la que fue al revés fue destruida por Heidegger, o sea que hay muy pocas cartas de Hannah Arendt a él.
Y en determinado momento me atreví a empezar esta historia. Pensé en cómo estructurarla, pensé que sería interesante que abordara esos 25 años en que duró toda la relación y que además marcaban periodos muy interesantes de la historia europea. Y así me lancé al mar de la construcción de esta obra. Me pareció importante incorporar esta idea de los académicos, que lo imaginaba como proyecciones, que fue lo que sucedió, porque era como darle una idea de coro griego detrás de toda esta historia. Y así fue que la obra se escribió y me pareció que estuvo por lo menos a la altura de algunas de mis expectativas. Ciertamente, yo pienso que es un gran desafío crear personajes sobre la base de personas que han vivido realmente, que tienen una obra escrita importante y que se han convertido en íconos culturales en cierta manera, ¿no? Verlos en la cama diciéndose cosas impúdicas, digo porque ellos dicen que son impúdicas, y viéndolos discutir, y viéndolos convencerse, y viéndolos jalonearse, y viéndolos llorar, es todo un desafío. Pero ese es el desafío que asumió Carlos Tolentino. No podemos sino agradecerle que haya tomado este desafío. Yo quisiera que nos cuente cómo toma contacto con esta obra, cómo la escoge y qué dificultad particular tenía entrar a un mundo tan germánico, porque la oposición ahí es germana judía con germano ario, liberal progresista con nazi alemán, ambos del mundo universitario a partir de los años 20. ¿Cómo te enchufas tú con este desafío, Carlos Tolentino? Bueno, buenas noches y gracias a todos. Yo creo que nace, como siempre, por esa capacidad de asombro que te entrega una obra que en el principio, a mí al menos, no la entendía, y aquello que no llego a comprender en su totalidad es aquello que me seduce, aquello que verdaderamente siento que es importante hablar. Pero también me enseñó una cosa de lo cual le agradezco a todos, me refiero a los productores, al Centro Cultural, porque me enseñaron a esperar. ¿Qué significa eso? Significa que yo había leído la obra porque un amigo mío en Uruguay, Marcelino Dufo, la había dirigido. Y esta obra, cuando yo la leí, bueno, fue impresionante. Entonces, inmediatamente, creo que al día siguiente fui a conversar con Alicia Morales y con Marco, y decirle, esta es la obra. Y digo que me enseñó a esperar. ¿Por qué razón? Porque creo que los proyectos tienen un tiempo, no solamente de maduración, sino tienen un momento histórico en el cual deben producirse. ¿Y qué significó eso? Significó saber esperar el momento en que estuviesen preparados todos, incluyéndome, empezando conmigo. O sea, debía de estar preparado yo y obviamente esperar a los actores, porque debían de ser Camila y debía de ser Javier. Obviamente pueden ser todos y ninguno, pero yo sí necesitaba que fuesen ellos dos. Entonces supimos esperar y eso es mi primer agradecimiento. Luego ya vino el involucrarnos y empezar a descubrir esos personajes que van más allá de lo que muchas veces nosotros con nuestra moral, con nuestra forma de pensar podemos creer que es, entre comillas, lo correcto. En términos de amor, en términos de pasión, en términos de inteligencia y a niveles, como bien conocemos, se manejan seguramente otros códigos. Y tuve la enorme, de verdad, es una suerte, que creo que pudimos evolucionar juntos para poder hacer esta obra. Ciertas opciones dramatúrgicas, como la música, por ejemplo, o la intervención de tres filósofos. Tú has solicitado a Miguel Yuski, a Salomón Lerner y a la profesora Añi
para que comenten aspectos de la biografía y del pensamiento de Heidegger y de Arendt, y entonces hay unas interrupciones de la interacción entre los dos actores con estas intervenciones de filósofos peruanos de hoy. Vamos a decir que eso fue una idea que fue surgiendo del trabajo mismo. Nos parecía muy interesante dar estos instrumentos contemporáneos, llamo instrumentos a la posibilidad del filósofo contemporáneo con diferentes formaciones, diferentes experiencias, diferentes pareceres también respecto a lo que era Heidegger, o lo que era Hannah Arendt. Esa forma de vincular pasado con presente creo que era muy importante, creo que fue muy importante y enriquecedor para el proceso, porque si bien es cierto, estás hablando de dramaturgia, ya entraríamos en otro detalle que podría ser una dramaturgia, me va a perdonar el autor, una dramaturgia del director, si es que existe, o si son licencias más o atrevimientos de parte de un director, pero creo que la inteligencia de Mario y de mis actores y colaboradores permitió encontrar efectivamente que esa, vamos a llamar fórmula, que creo que seguramente en otros bellísimos montajes, si no hablo del nuestro, que he hecho en todo el mundo, ha funcionado. Ahora, la música es particularmente cautivante porque hay música ritual judía, funeraria, pero hay música también de la, digamos, República de Weimar, los años 20 alemán, y después Wagner, ¿no? Y uno se siente totalmente tironeado desde un extremo de sensibilidad a otro. Bueno, muchas veces a los directores nos sucede que escogemos la música porque es como que vamos escribiendo, es como un cuaderno de notas, y escogemos las músicas que nos van significando, que nos van implicando a nosotros, que nos comprometen emocionalmente, porque la música, no olvidemos, ahora la frase suena seguramente muy, muy hecha, pero también forma parte del alma de un espectáculo. Y por más que Mario con justa razón dice, su interés no es entretener, y eso doy fe que lo que él define por entretenimiento tiene muchos niveles. No es simplemente que la gente salga igual de como entró al teatro. No, el entretenimiento al cual él nos lleva con su obra es muy sutil, va visto en otros planos mucho más sutiles. Para mí, como espectador, como primer espectador, yo sí necesitaba llenar eso en términos de escena. Bueno, tú has dicho que debía ser Javier Valdés y debía ser Camila Zavala. Vamos a oír ahora el punto de vista de los actores. A Javier lo teníamos costumbre de verlo en otros roles, pero un profesor alemán de los años 20, Javier verdaderamente es un prodigio de actuación, de la misma manera que Camila. Y hay que decirlo esto en una universidad cuya facultad de filosofía ha sido muy heideggeriana. Hay varios profesores que han estudiado directamente con Heidegger en Alemania en los años 60 y otros que han vivido capturados por el lenguaje y por la obra de Heidegger a lo largo de décadas y décadas. Como un actor como tú, Javier, que has hecho tantos papeles, en general peruanos, te has podido metamorfosear en el pellejo de un filósofo de esa envergadura? Bueno, fue trabajo, trabajo y trabajo. Creo que el punto de partida siempre es importante para iniciar cualquier exploración o investigación. Cuando Carlos me acercó el texto, simplemente me cautivó, me enamoró. Me pareció un reto tremendo, además, porque tenía que ser de Heidegger y, como bien dice Mario, creo que no tenemos pues el nivel de inteligencia de que es uno de los pensadores más grandes del siglo XX. Entonces era aterrador también acercarme a eso, pero creo que hay un punto esencial y crucial para ello, que es, nosotros contamos historias y
creo que de ahí partimos, que es la historia que estamos contando aquí, es una historia de amor, de dos seres únicos, sí, pero donde había que investigar y explorar ese contexto, esa realidad, y en realidad creo que centramos no el hecho no en el tema de qué inteligente y que era un genio, sino en la relación, en esta historia de amor y de pasión que duró o sea, desde que se conocieron hasta que se murieron en el año 76, si no me equivoco. Porque incluso después de estos 25 años de encuentros y desencuentros, hubo toda una relación epistolar entre Hannah Arendt y Martin Heidegger hasta el día de la muerte, ¿no? Hasta que murieron, porque además murieron muy cerca uno del otro. Entonces, creo que eso ayudó mucho y creo que, bueno, el trabajo con Carlos y con Camila y con Milena, de muchas horas de pensar, de muchas horas de conversar y de muchas horas de hacer y de explorar qué era lo que pasaba, y qué era lo que nos estaba sucediendo en cada momento de estos encuentros, fue lo que finalmente creo se dejó plasmado ahí en la cancha, en el escenario, ¿no? Una pregunta impertinente, Javier. El personaje que hace Camila es un personaje entero. Es una mujer enamorada, es una intelectual liberal progresista, es una mujer lúcida que se da cuenta de lo que está pasando en Alemania. Mientras en el caso de Heidegger no lo sabemos en la realidad con precisión. Y tu personaje no es entero, es ambiguo. Hay momentos en que uno quiere creerle, bueno, el pobre hombre está enamorado, pero está casado, tiene una carrera que hacer, pobrecito, se ha metido en este problema, y luego es un ingenuo que se junta con lo peor que ha habido en el siglo XX en la humanidad, exceptando algunos peruanos. Pero en fin, no exageremos. Pero el personaje tuyo es ambiguo. Yo no se pregunta, ¿Javier aprecia a este hombre? O hay días en que amanece detestándolo y lo interpreta así, y hay otros días que dice, pobre, se halló metido en este torbellino y no la supo hacer. ¿Cómo has sentido tú al personaje? ¿Lo amas? ¿Lo aprecias? Es una... a ver, es un punto de partida esencial para nosotros los actores, querer al personaje, amarlo, ¿no? Y justificar todo lo que hace, todo lo que le pasa, ¿no? Si no, sería imposible. O sea, si yo empezara a juzgarlo y a cuestionar ciertas cosas, quizás no podría construir ese personaje, me sería muy complicado. Entonces el punto de partida es empezar a entenderlo y a comprender y a amarlo, ¿no? Para poder construirlo desde ahí. Creo que una historia de amor como esa le puede pasar a todo el mundo, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y creo que eso es fundamental, y comprometerse con un partido o con otro sin darnos cuenta que se roban miles de millones de soles, y seguimos votando por ellos, y sigue ocurriendo. O sea, no solo ocurrió aquella época, ocurre hoy en día en nuestro país o en aquella época, no sé, pasan esas cosas, absolutamente. Ahora, hay una ¿no? evolución del personaje que tú interpretas, porque el hombre de 36 años, año 25, está escribiendo El ser y el tiempo, es su obra magna, publicada el 27, ¿no? Entonces, lo vemos escribiendo, hay unas escenas maravillosas en su escritorio, y esta, digamos, alternancia entre la pasión devorante por una joven de 18 años y su obra magna. Pero al final se va degradando.
y la escena en el año 50, en donde prácticamente está pidiéndole que ella traicione a su compromiso de reconstrucción de la cultura judía en Alemania, ayudándolo. Tú eres famosa, tú eres respetada, mientras que yo soy odiado injustamente por todo el mundo, omitiendo naturalmente que, como lo ha dicho Mario, cotizó para el partido nazi hasta abril del año 45, es decir, el mes en que se suicidó Hitler. Sí, sí creo que pasa eso, pero también creo que nunca nadie me ha amado como tú lo has hecho, Hanna. Nunca nadie me ha amado así. Y nosotros, a pasar del tiempo, estemos donde estemos, siempre nos amaremos y siempre estaremos juntos. Acabo de ver de nuevo la obra. Bueno, es primera vez que la veía, en realidad nunca la había visto. Y me vienen esos dos textos donde yo creo que sí, en esa escena es de degradación, pero también es un manotazo ahogado, es lo único que lo podía salvar de toda esta situación en la que el tipo estaba involucrado, comprometido, y es el amor finalmente el que lo rescata, ¿no? Es el amor de esta mujer, incondicional, pienso. Porque hacer lo que hace Hanna fue defenderlo. Y justificar eso, ¿no? Es decir, es complicado, pero creo que tenía que lograrlo, ¿no? Veía la puesta ahora y le hace toda una pataleta, me voy, y al final regresa llorando a decirle, por favor, ayúdame, ¿no? Por favor, sálvame. Creo que el amor es lo único que lo podía salvar. Sí. Como dicen los alemanes, das wollen wir hoffen. Queremos esperar eso, queremos esperar eso. Bueno, Camila Zavala hace primero de una joven de 18 años, judía pelirroja, que Heidegger percibe como tal, a la cual le dice que las judías suelen ser arrogantes en Alemania y que poco a poco queda enamorada, más que poco a poco, súbitamente en realidad, y se revela como una persona de gran fogosidad, ¿no? Antes de tomar distancia de una persona que ella admiró porque lo conoció como profesor en la universidad, en una época, hay que decirlo, en donde las relaciones amorosas entre los profesores y las alumnas no eran tan mal vistas como ahora. Camila, ¿fue difícil ponerte en este pellejo de esta joven enamorada de 18 años que no sabe que va camino a una tragedia personal y nacional? Fue terrorífico, fue terrorífico. Sí, como dice Javier y como dice Mario, yo leí la obra y dije, ¿cómo voy a hacerme cargo de un personaje como este? Era complicadísimo, sin embargo, como dice Javier, nosotros contamos historias y creo que antes de filósofa, pensadora, ella es un ser humano. Y así es como lo trabajamos. Con Carlos de la mano fue como, y Javier fue, ok, estos dos personajes son seres humanos. Entonces empezamos a tallar la historia con eso como principio. Y sí, dificilísimo, creo que, pero al mismo tiempo la obra está tan bien escrita y cada momento está tan claro lo que sucede, lo que está pasando, que entonces el punto de partida fue como de una admiración a más confianza, más conexión, ¿no? Entonces el trabajo con Javier en verdad fue momento a momento qué estaba pasando, qué estaba sucediendo y cómo pasábamos de una niña de 18 años que admira ciegamente a este profesor, cómo pasa a ser ya una extensión de su persona, o sea, cómo pasa a ser el hombre más que puede amar más que a su propio esposo.
es como un amor incondicional, ¿no? Entonces, lo trabajamos así y en verdad creo que una vez que empezamos o sea, yo tuve que trabajar bastante en entender la historia también, ¿no? En qué estaba sucediendo en ese momento, en cómo y las cosas que decía, pero luego ya en el periodo trabajando con Javier, ya era una cuestión de dejarnos llevar, conectarnos y confiar en el trabajo previo que se había hecho de investigación y ya luego simplemente escucharnos y vivirlo. Y creo que eso fue lo que nos hizo tener la química que creo que tuvimos en la obra, y eso también nos hizo justificar todo lo que estaba sucediendo y entender a nuestros personajes de una manera única, ¿no? Ahora, como nos ha dicho Mario Diamant, es una obra que lo que quiere es que la gente salga de la pieza reflexionando sobre su propia vida, sobre sus propias experiencias, sobre sus propias relaciones. Por eso es que más son los problemas que las respuestas, con la excepción de una frase que se te atribuye a ti y que es como la moraleja. El amor es amoral. Estamos ante un problema con esa frase, ¿eh? ¿Pero es la verdad o no? No, yo no me había dado cuenta todavía. No me había dado cuenta. No sé. El amor es amoral. Ahora, hay que tener algo de monstruoso para escamotear, como el personaje de Haider hace, y el hombre en la realidad también, esta matanza en masa, esta doctrina antisemita que va a afectar, curiosamente, lo único, y esto es lo más grave de todo, lo único por lo que pidió disculpas Heidegger en su vida, porque hay que recordar que él sobrevivió al nazismo desde el 45 hasta el año 76, que murió. Es decir, tuvo 31 años para hacer un gesto y no hizo ninguno. Durante 31 años lo único que hizo es conceder una entrevista a la revista Spiegel en los años 60 para que se publique póstumamente, en donde luego es lo único que reconoce una debilidad humana de haber permitido que se humille a su profesor Edmund Husserl, al cual había dedicado El ser y el tiempo el 27 y cuya dedicatoria él borra en las ediciones posteriores. O sea que es una persona miserable aún como editor de sus libros, porque permite que la dedicatoria que él había puesto en la versión original sea sacada en las posteriores, porque su maestro era judío. De manera que estamos ante un personaje y estamos ante una mujer que es amoral en su amor, en el sentido de que ella es judía y que le dice, de esta idea que tú tienes para Alemania, yo estoy excluida. Yo, en buena cuenta, todavía no lo sabe en ese momento, pero es el caso, estoy condenada a un horno crematorio. Trata de explicárselo en todas las formas, ¿no? Yo ayer veía la obra y decía, todo lo que le explica y le dice y lo trata de convencer, pero al final ella termina pidiendo perdón, porque termina pidiéndole, diciendo, ya, discúlpame, y ok, ahora seamos seres humanos, pasemos a un lado, olvidémonos de, yo soy judía, y seamos seres humanos y amémonos. Entonces, al final, todas las conversaciones resultan en, ya no importa cómo piensas, ahora estemos juntos. Y eso es, fuerte, es admirable. A mí me parece una mujer admirable. O sea, yo veía la obra y decía, Dios mío, sí. Es como su capacidad de poner a un lado las acciones o las opiniones para amar. Fuerte. Con un pequeño detalle de tu personaje, que es la hostilidad personal que se manifiesta por momentos contra la esposa de Heidegger, porque no se presenta bajo la modalidad de los celos tradicionales de un amante contra la esposa titular, legítima, sino una hostilidad política contra alguien que era más nazi, y si me permiten decirlo, con el perdón de los académicos, más bruta que Martin Heidegger respecto de sus opciones políticas. Sí, la considero una antisemita y es una antisemita.
y da los testimonios de Jaspers, ¿no? Cuya esposa judía sobrevivió con él toda la guerra en Alemania y que fue maltratada por quien era la esposa de un amigo de la pareja. Sí, no puede creer que esté con una mujer así. Pero al final él la defiende. En el último encuentro, como le dice, ella siempre estuvo ahí, ella me apoyó. Como Hannah se molesta cuando se entera que, bueno, no quiero espolear mi historia, quiero que la vean en realidad, vean la obra mejor, pero sí, le parece un ser, bueno, finalmente ella no está enamorada del Friede, ¿no? Digamos que está enamorada de él y le perdona todo a él y no le importa nada de lo que más piense y haga, al final lo ama a él, pero cualquier otra persona que sea así, que piense así como su esposa, pues la va a rechazar 100%. Puesto que hemos llegado al núcleo de una de las perversiones políticas más infames y criminales de la historia, que es el antisemitismo nazi, la palabra le corresponde naturalmente a Mario Diamant. Esto antes de que abordemos las preguntas que ustedes todos puedan querer formular, sea al dramaturgo, al director o a los actores. Y yo quería preguntarle a Mario Diamant. En el Perú tenemos una comunidad judía pequeña y el antisemitismo no ha tenido expresiones como hemos visto en otros países de América Latina como Argentina, el tuyo natal. Aunque hemos tenido una intervención de la policía contra un grupo de judíos en el año 27, en la casa de Mariátegui. Se denunció un complot judío y Mariátegui toma contacto con argentinos judíos trotskistas, Samuel Glusberg, pidiéndole apoyo para estos rumanos, en realidad apátridas, que quedan desprotegidos ante la arbitrariedad de la policía de Leguía, en el año 27. Pero nada comparable a lo que ha habido en Argentina, donde la comunidad judía es una de las más grandes del mundo. Por eso te pregunto, ¿qué diferencia ha habido en la reacción del público en tu país natal, Argentina, o en los Estados Unidos, donde, recordémoslo, viven más judíos que en Israel, en relación a lo que has percibido del Perú, frente a este tema, que es un tema nuclear, pero que el público peruano no necesariamente percibe con la misma gravedad de otros países? Mira, yo creo que el tema judío no fue lo que prevaleció en la percepción que tuvieron los diferentes públicos de la obra. Creo que lo que prevaleció fue la intensidad de la historia de amor y la extraña historia de amor. A mí siempre me asombró, por ejemplo, en la Argentina, donde iba gente que no tenía ni la menor idea de quién era Heidegger, ni de quién era Hannah Arendt, y tampoco tenía mucha idea de quién eran los judíos, y que se quedaba profundamente enganchada con esta historia. Creo que la historia, por abordar un periodo trágico del mundo y también tiene ecos con lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, también entró por ese lado. Por ejemplo, una de las escenas que para mí son más interesantes de la obra y que tienen que ver con lo que yo he vivido en la Argentina y con lo que vivieron muchos argentinos, es cuando a Heidegger le pregunta a ella si ella cree que él podría denunciarla. Sí. Y lo interesante y lo impactante es que ella sí cree que él podría denunciarla. De hecho, ella cree que él desoyó el pedido de la madre cuando la metieron presa, que se desentendió de ese pedido. Y estas son cosas que ocurrieron en la Argentina mucho durante la dictadura militar, donde incluso familias se sentían empujadas a no proteger a los otros por miedo a lo que estaba sucediendo. Entonces esto de la amoralidad del amor, que me parece que es lo que
sobrevuela a lo largo de toda esta historia, tiene que ver también con esa percepción. Yo creo que Hannah lo ama, pero no le tiene confianza. Es interesante, es decir, uno presupone que uno de los condicionantes del amor es la confianza. Y acá ella no confía en él, ella acepta la posibilidad de que este es un miserable que podría eventualmente denunciarla y que se desentiende del hecho que ella ha sido arrestada y no mueve un dedo. Y esos son los elementos que a mi juicio hacían tan interesante esta relación. Bueno, hemos recibido, entre tanto, varias preguntas y algunos comentarios. Me parece que en general, quienes han visto la obra de teatro, lamento, Javier, por ti, no salen muy bien impresionados de Heidegger, ¿eh? Me parece. Pero en todo caso, hay una pregunta que está dirigida directamente al director y está formulada así. Si tú pudieras cambiar o añadir, después de los años que han pasado, una escena a la obra, ¿cuál escogerías para modificar o para introducir? Mira, en primer lugar, me ha sucedido que no vuelvo a dirigir una misma obra porque siento que es una emoción, es una experiencia, esta es una opinión personal obviamente, tan fuerte que mantengo esa fidelidad a ese momento, a ese hecho histórico que significó dirigir esa obra. Y no porque no me gustaría, la tentación a volverme a probar, a ponerme en juego, como se dice, y saber qué cosa me implica, porque la obra, lo que sucede es que la obra evoluciona en el tiempo también, por eso sigue siendo vigente. Esta obra es absolutamente vigente. No es una obra que se quedó, no, creo que cuando la hicimos nos sorprendió a todos porque terminó siendo un evento. No era solamente el hecho teatral en sí de ver una buena obra de teatro, sino que había algo más que teníamos que tratar de entender, y que pasa mucho por la experiencia de lo que es lo teatral, que uno no piensa si no es pensado. En este caso, pues sucede con la obra de arte en general, sin, hablándolo siempre con toda la sinceridad, me gustaría dirigir más bien otras obras de Mario que ya hemos conversado, pero no es el caso. Por favor, con Frida Kahlo, la de Trotsky con Frida Kahlo, por favor. Otro judío, otro judío trotskista. Bueno, por mi parte, yo quería preguntarle a Camila, nos ha dicho Javier que por primera vez ha visto la obra de teatro ahora para prepararse amablemente para este café cultural en casa. ¿Tú has visto la obra después de que la pusieron en escena? La vi ayer en la noche y era la primera vez que la veía, en realidad, que es muy diferente verla que estar ahí viviéndola. ¿Qué te pareció la actriz? ¿Qué me pareció? Muy difícil ver una obra de teatro filmada, ¿no? Es como extraño verla filmada. Sí. Y también uno pues se ve y se empieza a juzgar. Pero me acuerdo de los momentos en que estaba ahí y cómo sentía cada instante, y en verdad la actriz estaba viviendo lo que estaba contando, así que por ese lado, muy bien la actriz. Ahora, la actriz interpreta muy bien un rol de mujer que entra al espacio privado de un hombre y que rápidamente da con los elementos que son importantes sobre él. En este caso, la pintura de Jerónimo Bosco. Es muy interesante porque ella lo lleva a que él se explique por qué esa reproducción ahí. ¿Puedes contarnos, por favor, qué cosa es lo que la mujer que tú interpretas descubre y le hace decir a Heidegger sobre la pintura que preside en buena cuenta su... ¿Me puedes repetir la última, por favor? La pintura de Bosco, no porque tú le preguntas,
y lo obligas a que le explique por qué ha escogido en esa pintura. Y da una respuesta que es interesante, Jaime, ¿no? Me hace ver la estupidez humana. Por el dramaturgo. Aunque Heidegger ha escrito cosas muy bellas, ¿ah? Yo no suelo defenderlo, pero en este caso las cosas sobre Van Gogh me parece que son notables. Y a ella esa pintura le llama la atención porque le genera mucha angustia, ¿no? Dice, a mí me parece angustiante, no me acuerdo exactamente qué dice, pero que le parece angustiante. Y ahí empiezan a conversar de lo que está sucediendo y ahí empieza, es la primera vez que empiezan a discutir, ¿no? A raíz de la idea, a raíz de lo que él dice de la pintura y lo que a ella le genera, ahí es primera vez que comienzan a discutir. Y después él le dice, pero no estamos acá para discutir. Y ya, digamos que es la primera vez que empieza la dinámica que ellos dos tienen. Ahora, sin querer entrar en cosas muy eruditas, en un momento dado, tu personaje habla de Rachel Varnhagen, que es una judía alemana del siglo XVIII-XIX, ilustrada, que encarna la primera generación de judíos que optaron por asimilarse, por ser alemanes. Es curioso que es el mismo caso del padre de Marx, que se vuelve protestante, ¿no? El padre de Marx a principios del siglo XIX. Pero tu personaje dice, esta soy yo, una persona que habiendo nacido judía, quiere ser alemana, integrarse plenamente. Y ese tema de mantener esta doble identidad recorre tu personaje, alemana y judía. Sí. Esa escena, eso es uno de los encuentros que más me gustan de la obra, en donde ella se expresa y dice, yo no me siento ni alemana, ni judía, no tengo etnia, no tengo religión, no tengo nada, o sea, no siento nada cuando me etiquetan, la gente me etiqueta y yo siento lo mismo que como cuando si me dijeran jirafa o cualquier otro animal, o sea, al final expresa que no se siente nada, o sea, que no pertenece a ningún grupo particular de religión o etnia. Entonces, finalmente, que lo que mencionas lo dice en voz en off cuando ella se ha quedado mirando a la nada y Heidegger la ha dejado y la va a volver a ver. De alguna manera esto va a cambiar, esto se viene y que para ella no va a ser nunca posible pertenecer a un grupo particular, ¿no? Como que pierde la esperanza. Yo siento que en ese punto hay una pérdida de esperanza, ni siquiera sabe si lo va a volver a ver, siente que se viene lo que se vino. Lo que se vino. Hay una pregunta que ha sido formulada también a ambos actores, y quisiera que comience contestándola Javier. ¿Qué lección les ha dejado en sus propias vidas personales el haber interpretado con esta intensidad a estos personajes? Yo creo que hay muchas cosas. Me gustaría, antes de contestarte, quizás retomar algo que decía Mario, ¿no? Creo que la riqueza también de las obras, y como decía Carlos, que trascienden el tiempo y que se pueden poner y que te va a atrapar de una u otra manera, es la contradicción, estas contradicciones del ser humano, ¿no? Y creo que algo que nos deja a todos esta obra es eso, es la posibilidad de vernos reflejados de una u otra manera en esta historia de amor, de pasión, de pensamiento, de ideología, pero que se contradicen permanentemente, ¿no? Es increíble, o sea, creo que no es cualquier historia de amor, es una historia de amor muy especial, dentro de un contexto muy, muy especial y en el transcurso de un tiempo también, donde tienes a dos personajes que probablemente diríamos jamás se amarían, pero son, como decía Cami, somos dos seres humanos que encontraron el amor
a primera vista, en el primer momento, estos ojos que brillaban, y que finalmente, a pesar de las contradicciones, se siguieron amando, ¿no? Hasta el día de la muerte, repito. Entonces yo creo que por ahí hay muchas cosas que deja siempre todas las obras. Yo creo que nos permite pensar, reflexionar sobre nuestro hacer mismo, ¿no? Eso. Camila, entre tanto creo que tu vida ha cambiado en muchos aspectos. Ahora estás basada en Los Ángeles, tienes 2 hijos, estás vinculada con la industria del cine, pero ¿qué de ese personaje que es además finalmente se vuelve norteamericano? Eso es lo interesante, que ese personaje que dice, no pertenezco a nada yo, no soy miembro de nada, salvo de ti, le dice a Heidegger, termina siendo una profesora universitaria norteamericana y además escritora en inglés. Su obra es publicada primero en inglés y, como mencionaba Mario, es una periodista también, porque en el año 61 ella viaja a Israel para seguir el juicio a Eichmann, que por cierto había sido capturado en Argentina, porque es ahí que se había escondido este nazi, de manera que hay un vínculo entre el nazismo germánico del lago Vance, donde se decide la solución final con tu país, Mario. Pero tú misma, ¿qué lección, qué cambio te ha producido, como dice acá la pregunta, el haber interpretado este papel? Es interesante porque antes de hacer esa obra, yo siempre he sido una persona muy de esto es negro o blanco, esto está bien, esto está mal. Digamos que esto no se hace, o esto sí se hace, no sé, o el portarse bien, no sé si por la educación que recibí o por qué, pero siempre se me hacía muy fácil juzgar. Y cuando uno juzga los hechos, pues juzga a la persona, ¿no? Entonces es como, esta persona. Cada noche, luego de hacer esta obra, en verdad, como que creo que poco a poco me empecé a pensar que quizás los hechos tienen una razón, vienen por algo, no sé. Hay cosas que no se pueden justificar, yo entiendo, pero creo que al final todo se termina justificando. Entonces, de Hannah creo que eso es lo que aprendí, como hay gente que hace cosas terribles, pero de repente no las están haciendo porque son malas personas, de repente lo están haciendo porque están siendo obligados, porque están siendo sometidos, porque tienen que sacar adelante a su familia, porque tienen que llevar un plato de comida a su casa, porque tantos motivos. Y creo que si empezáramos a entender, o sea, como que comencé a cambiar mi forma de juzgar de qué está bien, qué está mal y tratar de comprender el por qué. Y creo que es algo muy de Hannah. O sea, creo que eso es lo que ella hacía. Ella termina o sea, ella no juzga a las personas por los actos, sino trata de comprender de dónde vienen. Me atrevo a decirlo, ¿no? Pero no sé qué opina Mario, pero ese fue mi aprendizaje. Digamos que en verdad lo tengo en la piel ahora, en verdad. O sea, cada vez que, antes de juzgar, realmente trato de comprender de dónde vino ese acto. Mario, ha sido desafiado, ¿ah? No. No, yo creo que tiene razón, Camila. Quiero decir, también es diferente juzgar objetivamente una situación histórica, una situación filosófica, juzgar el poder, como hacía Hannah, que juzgar a la gente con la que uno está vinculado. Y particularmente juzgar a la gente a la que uno ama. Exacto. Que es ahí donde uno deja de juzgar. Donde trata más de comprender que de juzgar. Pero aún, es decir, ella fue muy, muy dura con lo que sucedió en torno del juicio Eichmann, muy dura. Ella se opuso
a que Eichmann fuera juzgado en Israel, creyendo que debía haber sido juzgado en Alemania. Ella sintió que lo que estaba sucediendo en ese juicio era que se había puesto en juicio a todo el sistema, a todo lo que había sucedido en esos años de Alemania, y que en realidad debían haber juzgado al hombre, y no, debían haber juzgado a Adolf Eichmann y no a todo el periodo del nazismo. Entonces tenía esta enorme objetividad, aún en las cosas que más le tocaban, aún en esas cosas donde estaba involucrada, como para entender las circunstancias. Y es lo que contribuyó a su grandeza. Uno lee sus escritos sobre donde compara al nazismo y al stalinismo, y es realmente deslumbrante su pensamiento. Pero entiendo muy bien lo que dice Camila y me parece maravilloso que este personaje la haya ayudado a flexibilizarse. A todos. Creo que todo el que vea la obra quedará reflexivo, pero también un poco más flexible. Yo quisiera preguntarte algo que se hace eco de ciertas preguntas que se formulan en varios lugares. ¿Por qué terminarla básicamente en el año 50? Porque hay la participación de ella por el aniversario 80 de Heidegger. En el año 69, ella ofrece una conferencia en la radio bávara, en donde habla de esta fascinación de los intelectuales por el poder. Estamos en el año 69. Y bueno, incluso hace una comparación con Platón, que tuvo también su desventura en Siracusa, a donde acudió para colaborar con el dictador, con el tirano, como dicen los griegos, Dionisio, ¿no? Pero ese detalle, por ejemplo, no, ¿por qué era necesario terminar con Heidegger de rodillas delante de ella, llorando y pidiendo que lo restablezcan? Cosa que hay que decirlo que consiguió, porque él se presenta ahí como un paria que no puede enseñar. Pero gracias a sus amigos franceses de izquierda, él consiguió ser rehabilitado, sobre todo Jean Beaufret, resistente, y el psicoanalista Lacan, uno de los grandes charlatanes del siglo XX, que lo invitó a su casa y que contribuyó a que entre por la puerta grande a la inteligencia francesa a partir de ese contacto del año 50-51. ¿Por qué terminarlo en 50? No era, te voy a contestar las dos cosas. Primero, no eran sus amigos franceses, ellos lo admiraban y él los despreciaba. Bueno, pregúntele a Federico Camino, que asistió al seminario en la casa de René Char el año 61-62, y aparentemente sobre Heráclito uno y otro sobre Nietzsche, y me parece que había una admiración recíproca por el poeta francés René Char, no por Lacan, y no, curiosamente, el primer francés que tomó contacto con él como soldado, porque es Francia que ocupó esa parte, esa parte de Alemania, Suabia, fue el cineasta Alain René Resnais, ¿no? Muerto hace poco, que hizo filmaciones cuando toman contacto con Heidegger y pasa a hacer... Te fue la voz. A ver, pero ahora, ¿por qué terminar la obra ahí? Porque la obra termina ahí. Después de lo que pasa después, no tiene dimensión dramática, por un lado. Y algunas de las cosas que dice Hannah Arendt en ese aniversario que vos mencionás están de alguna manera contenidos en la carta final que ella lee cuando habla de que no se siente capaz de juzgar las acciones de Heidegger, aunque cree que fue lamentable que él participase de eso, pero no tiene la fuerza de juzgar su motivación. Entonces, algunas de las cosas que ella dice en esta conferencia de prensa que vos mencionás están incorporadas en esa carta final. Pero no hubiera tenido, después de un crescendo dramático que termina este hombre arrogante
a lo largo de 5 escenas. De 4, a lo largo de 4 escenas, que en la quinta escena se derrumba. Después de eso no hay más obra. Hay vida, pero no hay obra. Dramáticamente no había más que decir. Bueno, hemos desbordado las 8 de la noche. Yo quisiera que digan palabras finales, que significan además una incitación a ver esta pieza que seguirá en línea todavía gracias al Centro Cultural de la Católica. Palabras finales que por mi parte no pueden sino conducir a mantenernos vigilantes sobre sobre los errores que pueden cometer los intelectuales, la gente más inteligente, más culta, que signifiquen propiciar políticas en desmedro de los derechos humanos y la dignidad fundamental de la vida. Suena un poco solemne, pero en fin, vale la pena terminar en estos días de cuarentena y cuando hay populismos en varios países del mundo, en algunos de los cuales viven ustedes, no quiero dar nombres, pero todo el mundo sabe, unas palabras finales, comenzando quizá por el director, al cual reitero nuestras felicitaciones, Carlos Tolentino. Esta pieza, ¿qué te ha dejado a ti en tu obra como director? ¿Qué es lo que más rescatas tú de lo que has vivido poniéndola en escena? Mira, probablemente, aparte de la vigencia, como ya mencionamos hace un momento, creo que es en sí la posibilidad de haber podido trabajar lo desconocido, porque es muy fácil elevar criterios sobre lo que es el amor, o yo me comportaría así, o yo respondería de una determinada manera. Siento que la obra lo que me permitió fue darme elementos en la construcción de los personajes, no solamente por lo que me proponían los actores, sino por lo que yo mismo iba sintiendo a lo largo de la obra. Es una gran obra, sin duda, porque no sucede de manera casual, al menos creo, no solamente en el teatro, en la vida. Ese asombro, esa capacidad de reflexión solamente se vive cuando algo que no tenemos dentro nos empieza a golpear, y es un juego de espejos. Gracias, Carlos, y otra vez felicitaciones. Javier, ¿qué dirías tú como palabras finales después de haber escuchado a tus colegas? Creo que sí, la obra se hizo esperar, parte de la espera fue responsabilidad mía, la asumo, pero como finalmente, y dijo Carlos al empezar el conversatorio, cada cosa llega a su momento y en el lugar que debe estar. Fue una obra que la amamos mucho, creo yo, fue un disfrute muy, muy grande el que tuvimos al hacerla. Y creo que también el resultado final, y estoy recordando todos los jueves que había conversatorio, incluso cuando llegó Mario, tuvimos estas reuniones con el público y era evidente que la gente después de ver la obra salía totalmente movilizada. Yo sí creo que manteníamos al espectador sumamente entretenido, en el sentido de que estaba capturado por la historia que estábamos contando, por todo lo que pasaba en el escenario, y que después de eso salían a reflexionar sobre muchas cosas, que es lo que nos brinda este gran texto de Mario Diamen, en la puesta también grandiosa de Carlos. Y creo que es eso, o sea, es invitar a los que no la han visto a que la vean, y a los que ya la vieron que la vuelvan a ver. Todavía tienen todo el día, hasta mañana creo, en la posibilidad de verla, y agradecerle mucho al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de crear estos espacios donde en estas circunstancias en las que estamos de confinamiento, en la que no podemos salir y no podemos tener
estos lugares de entretenimiento, ahora gracias a esto se pueda ver, ¿no? Pues eso, fundamentalmente eso. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Javier, gracias a ti. Y felicitaciones por haberle dado vida peruana a este profesor alemán de filosofía. Camila, palabras finales, por favor. Bueno, agradecerle al Centro Cultural de la Católica por esta oportunidad, a ustedes por la conversación y recordar la obra y verla por primera vez. Ha sido una forma de volver a vivir ese proceso tan hermoso que tuvimos, que fue, nosotros lo disfrutamos muchísimo todo el proceso y espero también que todos ustedes la disfruten al verla. Nada, los invito a ver la obra, es un regalo, fue un regalo para nosotros como actores y estoy seguro que va a ser un regalo para ustedes también como espectadores. Muchas gracias, Camila. Le hemos disfrutado, creo, pero con sus dosis de angustia, ¿eh? Con sus dosis de angustia de todas maneras. Claro. No era por el Bosco, era por el Bosco. Mario, palabras finales tuyas para despedirnos y con esta insistencia de preguntas, ¿qué de particular has vivido tú en la puesta en escena en el Perú? Mira, primero, lo que me ha dejado esta obra es una admiración muy grande por el trabajo de Carlos, por el trabajo de Javier y por el trabajo de Camila. Me ha dejado no solo admiración por el trabajo, sino que pasamos con mi mujer 3 días en Lima y es que no nos podíamos despegar. Íbamos a comer y era como una amistad, particularmente con Javier, porque fue quien más tiempo pasó con nosotros, que era ya tipo chicle. Y la puesta en sí me pareció deslumbrante, todo me gustó, salíamos de ver la función con una gran felicidad, cosa que no es tan habitual, porque a veces mis propios textos me hacen mucho ruido en el oído en ciertas funciones, pero esto fue como un tiempo magnífico en Lima y una gran admiración y sentir todo el afecto de la gente. Y rodeó todo este espectáculo, la gente del Centro Cultural. Fue un tiempo maravilloso. Y nada, creo que esto es lo más importante que he rescatado de esa experiencia. Y un poco parafaseando a Hannah Arendt cuando ella dice, no puedo querer a una idea, no puedo querer una idea de pueblo, solo puedo relacionarme y querer a la gente que realmente quiero. Esto es lo que me ha pasado con toda esta gente que estuvo involucrada en la puesta de un informe sobre la banalidad del amor. Pues maravilloso, Mario. Muchas gracias por esa palabra, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado desde Florida. Y una vez más, por favor, el pedido que muchos comparten de que te tengamos pronto para ver Los amantes de la Casa Azul, la historia de amor también un poco difícil, ¿eh? Entre Frida Kahlo y León Trotsky. Muchas gracias a todos los que han formulado preguntas, a los que han puesto atención en el diálogo entre un dramaturgo, un director y 2 actores. Gracias al Centro Cultural por habernos permitido pasar este último sábado de la cuarentena en este café cultural en casa. Muchas gracias, que tengan unas buenas noches y mañana un domingo de encierro fecundo en sus domicilios. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Sí, es una pena que se nos haya acabado el tiempo. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados el que hayan estado acompañándonos esta noche y a todo el público también. Agradecemos una vez más el patrocinio de la Fundación BBVA y aprovechamos para invitarlos a ver esta maravillosa obra de manera totalmente gratuita y libre en nuestra nueva plataforma ccpucencasa.com, la cual estará hasta mañana, domingo 27 de junio, al finalizar el día. Así que tienen como unas 28 horas para verla aproximadamente. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Buenas noches y nos vemos en el próximo Café Cultural en Casa. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verlos a todos. Gracias, Javier.